Bienvenidos a todos. Hoy vamos a empezar con el servicio de Storage Account, para qué sirve y qué tipos nos podemos encontrar para utilizarlos dentro de nuestras aplicaciones. Para empezar, ¿qué es el Storage Account? Storage Account es un servicio de almacenamiento en la nube de Azure, escalable y seguro, que permite almacenar información en una o más regiones de Azure. El pago se realiza por uso, que quiere decir que solamente se paga por el espacio que se vaya a utilizar. Y además tiene integración con otros servicios de Azure, como pueden ser Machine Learning Workspace, AKS, Data Factory o servicios de inteligencia artificial. Ahora, dentro del Storage Account existen distintos tipos de objetos. Para empezar, está el más común, que es el blob. El blob es un almacenamiento de datos no estructurados, como por ejemplo pueden ser imágenes, documentos, vídeos, copias de seguridad, etcétera, que almacenan los datos en formato binario. Dentro de los blobs existe un concepto que se llama containers o contenedores. Estos containers funcionan de manera similar a un directorio de archivos y pueden contener un número ilimitado de ficheros. Asimismo, dentro de un storage account se pueden crear también un número ilimitado de contenedores. Como hemos dicho, un contenedor es como si fuera una carpeta. Como cuando tienes tu carpeta en Windows, creas tu carpeta, por ejemplo, de imágenes y aquí tienes todos tus ficheros, ¿no? Vale, pues los contenedores funcionan de manera similar. Como hemos dicho, los contenedores son como carpetas, pero dentro de los contenedores, por defecto, no existen carpetas o subcarpetas. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que si yo tengo un fichero que se llame, por ejemplo, 2025 barra foto 1 JPG. El nombre del fichero es todo esto. Cuando se almacena dentro del contenedor, no existe ninguna carpeta que se llame 2025. Solo se va a ver un fichero que tiene esta estructura, aunque visualmente va a aparecer que este 2025 es una carpeta, pero no es así. Para activar unas carpetas como normalmente las conocemos, hay una propiedad que se llama Hierarchical Namespace. Al habilitar esta propiedad, sí que se crean carpetas dentro del contenedor. Entonces, esta carpeta 2025 sí que será un directorio y aquí habrá otra, por ejemplo, para 2024 y cada una tendrá una serie de ficheros, pero sí que están dentro de una carpeta. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para optimizar el acceso a los ficheros y para habilitar una característica del Storage Account que solamente funciona con los blobs, que se llama Data Lake. El Data Lake es un repositorio de documentos que posteriormente van a ser explotados en procesos de ETL, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, aquí se puede tener un proceso de ETL que se va a lanzar desde Azure Data Factory, por ejemplo. Existen distintos pipelines, ya que el Data Lake no es más que un conjunto de datos en distintos formatos que pueden ser, por ejemplo, TXTs, JSON, CSVs, Excel, que van a ser procesados y van a ser, por ejemplo, enviados
a una base de datos o a otro repositorio. Entonces, hay una herramienta nativa en Azure que se llama Azure Data Factory, que tiene una serie de pipelines para recuperar, leer esa información, transformarla y volcarla en otro repositorio. Dentro de los contenedores, como hemos visto, podemos tener unos propios que hemos creado, por ejemplo, uno para imágenes, otro para fotos, otro para vídeos, etc. Pero también existen unos contenedores predefinidos por Azure. Y aquí viene el concepto de static website. Como hemos dicho, al final el contenedor no es más que una carpeta que contiene una serie de documentos. Pero ¿cuál es la diferencia con el static website? El static website crea un contenedor que se llama $web y que permite el almacenamiento de ficheros estáticos HTML, CSS, por ejemplo, JS y cualquier fichero que necesitemos para publicar un sitio web. Una vez que se habilite el static website y se suben los ficheros estáticos, aquí no se pueden subir ficheros precompilados como pueden ser .NET, Java, por ejemplo. Se publican a través de internet, a través de una URL que brinda el servicio de Storage Account, y los usuarios que se encuentran en internet por defecto tienen acceso público a este sitio. Entonces, si quieres alojar un sitio web estático, el Storage Account es una buena opción, es una opción muy económica, ya que solamente se cobra por el acceso o la descarga de estos ficheros desde cada cliente. Si tienes millones de visitas, a lo mejor sí te conviene más tener otro tipo de servicio, pero si son páginas web corporativas que tienen poco acceso, el static website es una buena opción. Otro tipo de servicio dentro del storage account son las colas o queues. Las colas son un tipo de objeto FIFO, una colección que se van acumulando según el orden de llegada. Así como cuando vas a la tienda y tienes que esperar por tu turno, es lo mismo. Entonces, el primer elemento que llega es el primero en ser atendido. ¿Vale? Dentro de cada mensaje, al final todos estos mensajes se van encolando, pero cada mensaje puede tener un tamaño máximo de 64 kilobytes. ¿Y qué se hace con este tipo de servicio? Por ejemplo, si tienes aquí otro servicio de tipo Azure Function, que es un servicio serverless de Azure, tú puedes tener un evento aquí que lance la ejecución de este Azure Function y procese el mensaje que está llegando aquí. Por ejemplo, puede ser un mensaje de registro de usuario. Entonces, aquí viene el correo. Entonces, tú necesitas enviarle un correo electrónico a ese usuario para decirle que el registro se ha completado exitosamente. Entonces, Azure Function recibe este mensaje aquí, lo procesa y envía el correo. Y una vez que ha terminado la acción, este mensaje desaparece de la cola y se procesa el siguiente. Y así se va continuando.
con los demás mensajes hasta que se terminen de agotar los mensajes en la cola. Por otra parte, tenemos otro servicio que se llama Tables. El servicio de tablas son tablas no SQL que almacenan datos no relacionales. Como una tabla no SQL no tiene esquema, los documentos que se almacenan, que normalmente son JSON, no tienen ninguna estructura predefinida. La consulta de datos se hace a través de OData. Y recalcar aquí que las tablas tienen una serie de propiedades. Como hemos dicho, son datos que no tienen esquema, pero sí que hay algunos datos que son relevantes, como el partition key y el row key. Luego hay una propiedad para el timestamp, para saber cuándo se ha escrito. Y luego ya todas las propiedades que nosotros definamos. El partition key es como si fuese un subconjunto de entidades dentro de la misma tabla. Por ejemplo, esta tabla puede ser una tabla de clientes, pero un partition key puede ser, por ejemplo, el país. El row key sería la clave primaria tradicional en una base de datos SQL, por ejemplo, 001, 002, 003, etc. Y el timestamp es la fecha, hora de la creación de este registro. Entonces, como otra propiedad, podemos tener, por ejemplo, el nombre. Podemos tener otra que sea la dirección. Pero no necesariamente estas propiedades se aplican a todos los países. Por ejemplo, el nombre sí que lo puede tener, por ejemplo, en España y en Estados Unidos, por ejemplo. Con eso es suficiente, pero, por ejemplo, en Francia necesitamos la dirección. Entonces, cuando recibimos el objeto JSON, vamos a recibir el país, el row key y el nombre, como datos obligatorios, por ejemplo, ¿no? Y este dato de aquí de dirección, opcional, solamente aplica para Francia. Entonces puede llegar como nulo o puede que la propiedad no llegue. Y por último, tenemos el objeto files o Azure Files, que es un servicio de ficheros compartidos. Estos son los servicios que tradicionalmente se ubicaban en infraestructura on-premise y que eran expuestos a los usuarios a través de un file server, ¿no? Como por ejemplo el de Windows. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que tú tienes una serie de usuarios, pero a nivel del servidor se tienen una serie de carpetas. Aquí, por ejemplo, la carpeta F, la carpeta G, la carpeta Z, y los usuarios tienen acceso a estas unidades compartidas y pueden aquí colaborar y compartir archivos entre ellos. Para eso sirve Azure Files. Dentro de Azure Files
existen dos protocolos, el protocolo SMB y el protocolo NFS. El protocolo SMB se utiliza en Windows, en MacOS y en Linux. Y el NFS solamente en Linux y en Unix. El que más se utiliza en entornos empresariales es este de aquí, el SMB. Y bueno, esos son los 4 tipos de servicio que existen en Storage Account y cómo podemos utilizarlos dentro de nuestras aplicaciones. Muchas gracias.